Bienvenidos al episodio número 15 del podcast de 5. Ya llevamos 15 episodios. Recuerden que estos podcasts van sobre emprendimiento, tecnología, inteligencia artificial y demás temas que pueden interesarle a cualquier persona que quiera emprender en esta industria. Para el día de hoy tenemos un tema que es importante, en especial para las personas que quieren virar sus compañías hacia el mundo de las startups, y es sobre las metodologías de trabajo que generalmente utilizamos en esta industria. El día de hoy tenemos algunos invitados que son Juan Ospina, Juan Aristizábal y también Camilo Morales. Ambos, todos ellos trabajan en startups, incluyéndome a mí también, que trabajo en una startup de seguridad. Algunos trabajan en startups de PropTech, otros en cosas más relacionadas con estadísticas y fintech. Entonces, ¿cómo me gustaría ustedes empezar a hablar sobre qué es una metodología de trabajo? ¿Qué metodologías de trabajo utilizan ustedes en los lugares en los que trabajan? Juan José, si quieres después empezar. Claro que sí. Nosotros personalmente en la startup en la que estoy trabajando actualmente, que se llama Hook Homes, es una PropTech, estamos utilizando metodología Scrum. Utilizamos herramientas, sabemos que en startups se utilizan muchas herramientas para el manejo de lo que llamamos sprints. Y la herramienta que usamos actualmente es Jira. En Jira hacemos todo el manejo de cada uno de los sprints. Subimos cada una de las cartas y las actualizamos de acuerdo, pues conforme vamos finalizando las tareas. Yo pienso que si vamos a tocar este tema, podría ser importante también mencionar cómo se manejan este tipo de softwares en los que usamos el Scrum. Sí, no, yo iba a decir que yo creo que antes de pronto de entrarnos un poco en las tecnologías, más bien hablemos un poco como de las ventajas que pueden tener estas metodologías para el trabajo, ¿cierto? Comparado con otro tipo de empleos en los que hemos tenido. De pronto Camilo nos puede ayudar también en esta parte, que ha tenido un poco más de experiencia tanto en industrias un poco más tradicionales, o en compañías más tradicionales, con compañías pues ahorita más tecnológicas. Y si nos puedes comentar un poco cuál es esa metodología que utilizan actualmente en donde estás trabajando, y también cómo tú la sientes, qué tan eficiente es para ti, cómo se ajusta a lo que haces. Claro que sí. Bueno, pues partamos de diciendo que es una metodología de trabajo, o mejor dicho, cuando hablamos de metodologías, ¿a qué nos referimos? Las metodologías son como estándares de procesos o sistemas en los cuales las organizaciones, startups, empresas o cualquier entidad se rige para realizar el trabajo de una manera más eficiente, ¿cierto? Entonces hay varias. La más tradicional, que es como la que se utiliza en las empresas tradicionales, la Kanban, y más enfocado al mundo de la tecnología. Yo creo que las dos más importantes son la Lean Startup y la Scrum, que es la que mencionaba ahorita Juan José. Resulta que depende mucho del tipo de la startup y en qué fase está. Entonces, ¿qué es Lean Startup? En la metodología Lean Startup es esa en la que la empresa o startup o entidad se enfoca en sacar un producto mínimo viable. Se enfoca en generar un prototipo y en sacarlo adelante y pues obviamente llevarlo a cabo, ¿cierto? Yo utilicé cuando inicié un proyecto de Estados Unidos de una preparadora de crédito que no tenía nada. Entonces, cuando tú sales o empiezas a trabajar a partir de nada, es muy útil trabajar con la metodología Lean Startup. ¿Por qué? Porque te da como unos lineamientos enfocados a crear tu MVP y enfocados a medir los datos que te dan los usuarios acerca de este MVP. Y ya después, cuando tú ya tienes una organización un poco más grande, un equipo de trabajo de ingeniería un poco más grande ya, y otras áreas de la organización, por ejemplo, tienes marketing, tienes ventas, tienes ingeniería, en ese momento sí es mucho más efectivo utilizar un tipo de metodología Scrum. ¿Por qué? Porque nos permite enfocarnos en tareas, o en lo que decía Juan José, en los sprints, que son como pequeñas líneas de tiempo en las que se plantean objetivos específicos y todos los equipos tienen que ir en torno a esos objetivos. Entonces yo diría que depende pues
como de la etapa en la que esté la startup, que una persona, un CEO o la compañía en general elige cuál es la metodología que más le conviene. Eso que dices es muy clave. Por ejemplo, yo he utilizado mucho Scrum, pero también he utilizado mucho esta que se llama, bueno, Lean Startup, la que acabas de decir, y honestamente la prefiero más porque me gusta más esa idea de hacer rápido y probar y como que siento que no hay tantos límites y tantos parámetros respecto a lo que hay que hacer, sino que al final la intención es hacer lo que toca hacer y resolverlo, ¿cierto? El objetivo es, digamos, es que la empresa consiga su product market fit, entonces vamos todos a trabajar y hay que resolver cómo se logra eso, ¿cierto? Distinto a Scrum, siento que Scrum es un poco, no sé, tengo a veces mis desencuentros con él, porque siento que de pronto se puede tornar un poco lento dependiendo también del product owner o del manager que uno esté teniendo en ese momento. Pero como dices, pues va a depender un poco más como de pues, quién es el management que uno está teniendo en ese momento. Por otro lado, Juan Aristizábal, también puedes contarnos un poco de la experiencia que has tenido trabajando con, pues, Juan tiene un recorrido por varias startups, la verdad, entonces cuéntanos también un poco de esas metodologías que has utilizado, cómo las ves, cómo las sientes, si sientes algo que aportar adicional a lo que dice Camilo. No, de hecho, yo estaba a punto de decir que lo que decía Camilo es totalmente cierto. Estoy de acuerdo con él porque el tipo de metodologías que se utilicen en una empresa, sea una startup o una empresa un poco más grande ya consolidada, depende de la etapa en la que se encuentre y cómo está conformado el equipo. He trabajado en startups iniciando desde cero. Obviamente en ese momento lo importante es poder sacar un producto adelante, entonces no hay tiempo para parametrizar o reducir y decir, ok, solo nos vamos a enfocar en esto en esta semana o estas 2 semanas, sino que es ir haciendo, se termina, se valida, seguimos con lo que sí, con el próximo trabajo, el siguiente feature, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en un punto inicial es muy importante tener eso claro, que ya Camilo, la construcción del MVP es el foco máximo, porque sin eso pues una empresa, una startup no puede llegar a conseguir inversión, capital, etcétera. Por otra parte, además de trabajar en startups un poco desde cero, he tenido la oportunidad de trabajar con unas empresas un poco ya más grandes y consolidadas, con cientos, miles de usuarios. Y en esos casos no es muy óptimo un tipo de desarrollo así. ¿Por qué? Porque es obviamente por la rapidez y la agilidad con la que se trabaja, conlleva también a muchas fallas o se abre como una brecha bastante amplia para que haya algunos tipos de errores en actualizaciones, en nuevas versiones del producto, etcétera, por lo que ya no se van a ver afectados 15 o 50 personas que están utilizando mi startup en ese momento, sino que ya van a ser cientos de usuarios, que son clientes que ya están pagando por un producto, etcétera, van a decir, uy, que esta mañana yo estaba utilizando esto, hoy en la noche ya no me funciona, perdí mis datos, ahí qué pasa. Entonces, saber cómo la diferencia de la etapa del producto para poder elegir las metodologías es muy importante. Personalmente, a ver, ¿cómo lo digo? Me gusta mucho trabajar ágilmente. Yo soy de los que termino con una cosa y es como que listo, el equipo ya terminó con esto, ¿qué más seguimos haciendo? Necesitamos producir. Pero claro está, desde hace más o menos 1 año y medio he empezado a trabajar con unas compañías un poco más grandes y si se siente el cambio, es un cambio que yo diría bastante drástico, porque los procesos con una metodología Scrum son un poco más lentos. Entonces, cuando tú estás con el equipo y el equipo ya terminó lo que se debía hacer, no sé, en 2 semanas, ya se hizo en una semana, la siguiente semana, ¿qué? Es que entonces ahí empiezan un montón de procesos y hablar con el líder del producto, ven, ya acabamos estos features, ¿cómo podemos avanzar más? Creo que eso está pendiente, entonces es como una secuencia un poco más lenta, más demorada, que a mí personalmente no me gusta mucho, pero sí veo que es muy importante para esas empresas que ya manejan unos usuarios o bueno, una calidad de producto alta, por decirlo así, para que ésta siga manteniéndose de esta forma. Sí, esto es muy cierto. Todo va a depender mucho como de la etapa en la que se encuentre pues, la empresa en este momento. Hay una cosa que yo quiero decir y es que distinto a Camilo, Juan José y a Juan Esteban, yo no soy tanto de la parte de programación, yo soy más del diseño. Y muchas de estas metodologías que estamos hablando acá
pertenecen realmente como a un poco más a este mundo del desarrollo, lo que es el Scrum, que generan toda esta cuestión del Scrum Master, o también está el Design Sprint, o está, bueno, Agile, Waterfall, Kanban, que lo decía también Camilo, y esta otra de del Lean Agile. Y en lo personal, yo siento que mucho a veces incluso no es tanto como cuál es la metodología correcta que va a hacer que mi proyecto avance más rápido, sino que yo siento que lo que primero que necesitamos entender es cómo trabaja mi equipo, ¿cierto? Y a veces, yo por ejemplo, yo no soy muy partidario de los sprints porque más que todo en la parte de diseño, yo siento que a veces cuando estamos haciendo investigación, estamos tratando de entender un feature, una funcionalidad, un problema particular de diseño, a veces las cosas toman muchísimo tiempo. Y yo sé que de pronto a ustedes en programación también les pasa. Ustedes empiezan con un bug que era pequeño y terminan arreglando cosas de hace 10 años que no sabían que tenían que arreglar y que hizo una persona de por allá de la India, mejor dicho, de la nada, ¿cierto? Y esas cosas, digamos, uno no las puede meter como, no, me demoro 2 semanas, como en ese design sprint, no las puedo meter en 2 semanas de trabajo, ¿cierto? Me va a tomar 3, porque a veces lo que me toca resolver es tan grande que me toca destabilizar toda una funcionalidad de la herramienta y dejarla inactiva por un tiempo hasta que se pueda reevaluar. O cuando se toca hacer una integración de una nueva funcionalidad que toca desbaratar toda la plataforma nuevamente. Entonces, yo no soy muy fan de ciertas metodologías cuando de pronto no se entiende muy bien o no, o de pronto más que todo el manager o el product owner o el product manager no entiende muy bien la complejidad de ciertos desarrollos. Entonces, creo que mucho del éxito de esto depende es qué tan bueno es tu product manager también para poder entender cuál es la complejidad y cómo abarcar. No sé si alguien también tenga al respecto de pues, como esa experiencia trabajando con estas metodologías de esa forma. Sí, claro. Lo que tú dices, Adrián, es algo totalmente cierto. Y por ejemplo, en una de las empresas con las que estoy colaborando ahorita mismo, tenemos como semanalmente un tipo de reunión muy especial. Y es como un lineamiento entre todo el equipo de tecnología y el equipo de producto. Que entonces ellos dicen, ok, nosotros quisiéramos implementar esto, ¿qué tan complejo es desde la parte tecnológica para ustedes? ¿Tardaría mucho? ¿Cuántos sprints creen que se pueda tomar realizar ese nuevo feature, esas actualizaciones, etcétera? Y dependiendo en ese tipo de respuestas o en esa buena comunicación, es que se planea el siguiente sprint en los próximos 2 o 3. Entonces, No, sí, pero sé que es correcto, ¿cierto? Uno primero hace como una estimación del tiempo, pero cuando uno estima sin saber realmente el problema qué tan grande es, pero cuando uno ya mete las manos, uno se da cuenta, uy, no, esto de 2 semanas pasa a un mes, ¿cierto? Entonces es cuando uno dice, bueno, y aquí con la metodología, ¿qué hacemos? Nos corren las métricas, de pronto no vamos a alcanzar a entregar en el tiempo que es para el sprint review, cómo le presentamos a los stakeholders y les decimos, no, es que no alcanzamos. La verdad estaba tan complicado el proceso y fue tan grande que tocó dejar al lado unas cosas y centrar a todo el equipo en resolver esto porque no se pudieron completar las otras funcionalidades, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, por eso yo siento que a veces, de pronto, no sé, es mi percepción. A veces como que tratamos de ir mucho a esa métrica sin tener en cuenta la capacidad que tenemos del equipo, ni cómo de verdad podemos interpretar o resolver esas problemáticas. Sí, lo que dice Andrés es muy cierto. Nosotros nos enfrentamos a muchos desafíos similares. Ahora con esta startup, un cojón, tuvimos varias situaciones en las que planeábamos un sprint de una semana y surgían cosas que nos hacían literalmente lo que era un sprint de una semana, nos terminábamos demorando 13 semanas, que es el triple de tiempo que habíamos estimado en un principio. Pero digamos también con el tiempo para eso, encontramos digamos, yo pienso que es una solución parcial porque igual yo estoy de acuerdo con Andrés en que es muy difícil a veces hacer de verdad, estimar pues de forma precisa el tiempo, pero lo que empezamos a hacer es que los sprints son flexibles. Entonces tenemos un sprint con un objetivo claro y con unas tareas claras en particular, pero si surge, por ejemplo, un bug o un error, nos percatamos de algún bug o un error que afecta a la funcionalidad principal o el core del producto, lógicamente paramos todos los features nuevos que estemos haciendo y se va a resolver directamente. Se crea una tarjeta nueva dentro del sprint que es para solucionar ese bug o ese error en particular. Se soluciona y se hacen como micro desarrollos
Entonces la idea es lo que empezamos a hacer es que en vez de tratar de abarcar algo muy grande para hacer desarrollos en red, empezamos a hacer una actualización casi que diaria o cada 2 días para evitar como retrasos en tiempo y en actualizaciones de nuevas features o soluciones de algunos problemas que vienen de antes. De pronto, Camilo, ¿cómo lo ves? Pues igual yo no quiero personalmente satanizar todo esto, pero a alguien, pues, ¿cómo lidian ustedes con esto? Yo tengo algo muy importante que mencionar con todo eso que estás diciendo, Andrés. Y es que obviamente esto depende del equipo de tecnología con el que se cuenta, ¿cierto? Si es un equipo bastante robusto o no. Porque obviamente si tú vas y le preguntas a alguien muy junior, como, ay, ¿cuánto te demoras haciendo eso? En ese punto hay mucho entusiasmo y uno, o sea, uno se come el mundo de, no, yo esto lo hago en 2 días, hágale tranquilo. Y me enteras que no. Pues, lo he aprendido y pues he visto que cuando hay este tipo de, como de actualizaciones o nuevos recursos que se quieren agregar, pero en los que no se tiene muy clara la idea desde el equipo de ingeniería, qué tanto trabajo conllevaría hacerlo, se crean unos tiquetes de Spike. Esos tiquetes de Spike son como por decir una pequeña investigación, entonces sea un tiempo como que tienes un día o 2 días para que mires cómo está ahora el código, bueno, mires cómo está la plataforma y digas, ok, listo, esto lo podríamos implementar así, obviamente a partir de ese etiquete se genera una documentación necesaria y decir, como para poder dar propuestas de trabajo. Entonces, lo podemos hacer de esta manera, estos van a ser los inconvenientes, vamos a requerir de esto, esto y esto. O la otra opción es que desechemos esto y mejor implementemos esto totalmente nuevo y nos ahorraría un poco más de tiempo, ¿sí? Entonces, a partir de esos tiquetes es que se puede hacer ya después un mejor desarrollo, una mejor aproximación a este tipo de problemas. No, como tú decías, decirlo de una como, no, esto lo hacemos en una semana y me quieras que eso era un trabajo de un mes, sino que si se dedica un día a la investigación de este problema, ya nos ahorramos ese tipo de inconvenientes. Y eso normalmente lo hacen las empresas que ya están un poco, pues, ya más consolidadas. Pero igual sigue pasando. O sea, el problema con las metodologías ágiles es que por ser tan ágiles, a veces no lo son. Resulta que muchas veces uno en una startup tiene que enfrentarse con factores desconocidos. Y no hablo solamente en el área de tecnología, sino en general. Muchas veces tú puedes iniciar con un sprint. Un ejemplo, se planeó para este sprint, vamos a implementar X pasarela de pago. Un ejemplo, vamos a poner Mercado Pago. Y resulta que por X o Y motivo surgió un contrato, la empresa consiguió un contrato con X cliente y resulta que ese X cliente necesita otro módulo aparte que no está terminado, ¿sí? Entonces, cuando uno trabaja con una startup, uno está muy propenso a los cambios de la nada, ¿cierto? Entonces, uno debe ser flexible también con las metodologías de trabajo. Que muchas veces, ¿qué pasa? Uno se mete, no, yo tengo que cumplir lo que me dijo el Scrum Master, lo que me dijo el Product Owner, y ya después, y eso da rabia también, porque entonces después uno viene enfocado haciendo su pasarela de pago y llega el Product Owner, ole, mira que no, mira que nos toca cambiarnos a hacer esta otra cosa, y uno con la mitad del producto ya hecho. Entonces, entonces, una de las maneras en que se evitan esos problemas es como digo Juan, y aparte, ese es uno de los desafíos más grandes. ¿Cómo logra una startup planear un sprint correctamente? ¿Cómo hace un equipo de trabajo para planear un sprint de una forma en que realmente el tiempo sea exacto o al menos muy aproximado a lo que se estima? Si el sprint es de 2 semanas, pues hay que buscar que se utilicen las 2 semanas y no se haga ni más ni menos, que muchas veces también pasa. Y lo digo porque me pasó en una empresa de aquí de Colombia, que no puedo decir el nombre, pero ponía un sprint de 1 semana y tocaba, y mentiras que era un trabajo para 3. Y después pasaba otro sprint y resulta que era al contrario. Entonces era un sprint de 2 semanas con un trabajo de 3 días. Y entonces eso también puede ser perjudicial para los equipos. ¿Te gustaba, Camilo? Entonces es perjudicial porque para un empleado, listo, puede que hasta feliz porque no va a descansar. Pero para la empresa eso es dinero. Y para la empresa eso es productividad que se está perdiendo. Entonces,
no sé, yo también soy como un poquito escéptico con el tema de Scrum y de las metodologías ágiles porque son más bien, no sé, no son tan flexibles como uno cree. Eso me hizo acordar no, dale, Juan. No, hágale. No, iba a decir que lo que está diciendo Camilo me hizo acordar cuando yo recién entré a trabajar a esta compañía. eh, Claro, yo empecé y mi función era como, listo, empezar como a rediseñar toda la UI de la plataforma que yo seguía en ese momento porque habían estado trabajando como con un UI kit ahí provisional. Entonces yo empecé y yo rediseñaba, marica, y eso, primer sprint en el que yo estaba, 14 historias, 15 historias, marica, y eso era así, al siguiente 20 historias, marica, en cada sprint, y ahorita 9 historias, y entonces ya nos pregunta como, venga, y porque al principio, hace como 6 meses hacían 15, 16, 20 historias y ahorita solo hacen 9. ¿Qué es lo que cambia? Pues, y es también porque de pronto no se entiende eso, ¿cierto? Como esta deuda técnica que uno empieza a dejar, porque primero yo estaba también empezando, entonces, claro, yo tenía que entender un poco y las tareas que tenía para ese momento era solamente rediseñar toda una UI, pues nada difícil de lo que ya estaba funcionando. Pero ya después era como reevaluar, bueno, la experiencia del sistema. Después de eso tuve que dejar en deuda técnica al equipo para yo poder adelantarme a los sprints e ir preparando los sprints. Entonces, todo eso empieza a pasar y, digamos, muchos stakeholders no entienden eso, ¿cierto? Como, bueno, hace un mes me presentaban 15, 16, 20 historias, porque ahorita me presentan 9, me presentan 8, me presentan 10 nada más. ¿Y qué es lo que pasa? Y no, pues obviamente ya en proceso de investigación, nos estamos tomando más tiempo en analizar bien, trabajar en funcionalidades que sean más efectivas y todo eso, y a veces, de pronto creo que en el management no logran ver eso. Incluso yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo espero que seguramente sí, que uno empieza a veces uno termina el viernes con un backlog así, uno dice, bueno, entonces para el siguiente refinamiento, estas van a ser las historias, sino ya, bueno, yo diseño esto, está cuadro. Y llega uno el lunes y el backlog, una cosa nueva, historias que uno nunca ha visto, todo montado y uno es como, uff, ¿qué más da? Todas las reuniones, Llega el project manager todo feliz, que muchachos, les tengo noticias, vamos a trabajar en algo nuevo súper loco. No, dando las actualizaciones en los dailies y de poner a uno ahí, pues como la pantalla del Jira de uno. Y es como, ok, yo estaba haciendo eso y esos otros tickets no sé dónde salieron. Eso acabó de aparecer ahí. Me ha pasado. Bueno, antes que todo eso yo quería mencionar una cosa que a mí lo digo que de pronto no lo convencían mucho, el tipo de la metodología. Yo diría que eso también recae mucho en las personas y en el equipo que hay, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues me ha tocado trabajar con personas que son un poco más flexibles. En el caso, pues, por ejemplo, de que se terminó esto y uno es como que, vea, eso ya se terminó, esos nuevos features fueron añadidos, queremos empezar a integrar esto también. ¿Cómo lo podemos hacer? Y ellos, ok, no hay problema, vamos a meter estos nuevos tickets para que puedan empezar a trabajar sin ningún problema, etcétera, etcétera. Pero también por el otro lado hay gente que es como muy estricta con eso. Y me ha tocado con personas que literalmente bloquean todo mi equipo porque dicen que no, esto yo no voy a hacer esa actualización porque eso no está en el sprint. Y uno es como o sea, pucha, es solo un cambio que le toma 10 minutos, hágalo para que podamos seguir avanzando en este lado. Y eso no, tiene que hablar con el product owner para que agregue ese etiquete y lo metan en el otro sprint. Y hay gente también de ese equipo que uno diría como, pues pasa por la cabeza, pero depende mucho en las personas. Eso es lo que yo creo. Pero trabaja hasta las 6 y toca esperar al otro día para que haga la actualización. No, o sea, no. Van a hacer deploy. No, mentiras. Pero también, Me ha tocado, ¿verdad? también respecto a lo que decía Camilo ahora, yo pienso que otra forma que tal vez puede ser de mucha ayuda cuando se maneja este tipo de metodologías ágiles, pues que estamos hablando como de todas esas falencias que tienen estas metodologías o de todos esos como gaps que a veces no se ven. Algo que es muy útil es contar en el equipo con un product owner o un product manager que tenga conocimientos de base tecnológica y de diseño, que al menos tenga buenas bases. No tiene que ser un experto en diseño, lógicamente, y no tiene que ser del más experto en desarrollo, pero que tenga conocimiento para que al menos de verdad pueda entender las dificultades por las que pasa el equipo de desarrollo cuando están enfrentándose a ciertos problemas y a ciertas actualizaciones, y lo mismo cuando
Por ejemplo, un diseñador está replanteando toda la experiencia de un usuario dentro de una plataforma o replanteando todo un diseño, así sea solo visual y la experiencia sea exactamente la misma, pues eso implica un proceso creativo y pues muchas otras cosas que un product manager debe tener en cuenta y debe tener unas bases y un conocimiento. Eso sería muy útil también para reducir como ese margen de error en los cálculos y en los estimados de tiempo. Sí, lo que dicen es muy cierto. Uno necesita esencialmente un product owner o un product manager que, pues, lo que dice Juan, entienda diseño, entienda un poco de desarrollo, entienda también un poco de el control del equipo, porque creo que también mucho del rol del product manager, más allá de entender el producto, es también poder negociar, ¿cierto? Y es poder negociar con el equipo, bueno, hay estas nuevas cosas, o va a tener que cambiar o vamos a tener que hacer una migración del backlog hacia otro lado, porque el producto va a cambiar de orientación y vemos una oportunidad en otra parte, y pues lo que ya también cambiará en algún momento. El problema de las startups es que es un mundo que uno se acuesta a dormir organizándolo todo y al día siguiente ya todo está incendiado, quemándose, hay una viejita tirándose por la ventana porque ya, mejor dicho, ya se está acabando el mundo, ¿cierto? Y ya la startup se quedó sin dinero y bueno, ese tipo de cosas pasan. Y yo, por ejemplo, creo que esto también se trata un poco de no satanizar como todas estas metodologías. Yo creo que mucho depende de la destreza y también de poder entender realmente cuáles son las capacidades, como ya Juanes lo ha repetido muchas veces, de las capacidades del equipo y esas posibilidades que tienen ellos de tomar esas decisiones y partidos sobre las historias y el trabajo que hay que hacer. Como decía, yo no quiero satanizar todo eso porque si bien tienen cosas buenas y hay una cosa que yo valoro mucho de como estas metodologías ágiles, menos de Waterfall sí me parece una absoluta mierda. Me parece la peor metodología que pueda existir, pero de las demás, creo que algo que es muy valioso es esto de las microentregas. ¿Cierto? Las microentregas me parecen muy importantes porque siento que ayudan a ir viendo el avance, así sea, pues, microentregas, lo dice, tiene su propio nombre, donde hay que esperar a que muchas cosas estén completas para poder mostrarlas, sino que uno va mostrando progresivamente el avance de pequeñas secciones y porque esas secciones se van mostrando. Y eso creo que también ayuda mucho al equipo a poder, bueno, estamos aportando y estamos movilizando el producto hacia una parte y el proyecto en general. No sé ustedes cómo lo vean, también cuáles son como las cosas positivas que le ven a esto de las metodologías ágiles, donde creen ustedes que es importante pues mantenerlas, o cuáles son esos partes que creen que son importantes tenerlas siempre en un equipo. Microentregas, ok, demos de microentregas, lo detesto. Que uno es como mostrando lo mismo todas las semanas. Uy, muchachos, sí que es horrible. Pero, bueno, no, yo rescato también lo que tú dices, Andrés. Ese tipo pues de metodología de poder ir trabajando poco a poco y ir entregando ese tipo de paquetes pequeños es muy bueno. Y por ejemplo también en equipos que tienen gente, por ejemplo, de QA, que prueban features de la aplicación, etcétera, o tienen unos usuarios de pruebas, porque es muy fácil para ellos decir, ok, en esta nueva versión del producto se está entregando esto y esto. Puedes revisarlo fácilmente y no es como en otros lugares ha pasado que es, ok, esta nueva versión de la aplicación, pruébela toda, porque cambiamos un montón de cosas. Hace 2 meses no hacíamos un release nuevo. Eso sí es pesado. Esa cuestión de las microentregas, poder entregar pequeños bloques de actualizaciones para la plataforma o pues el proyecto, es muy importante y es algo que yo pensaría que en cualquier tipo de metodología se debería de agregar. Y ahora que Juan lo menciona, él mencionó, por ejemplo, equipos que tienen QA. Yo en este momento, y también me ha tocado en otros equipos donde no hay QA, no hay personas que estén 100% dedicadas a testear los desarrollos y las entregas. Así que la responsabilidad de todo el equipo aumenta porque tienen que estar 100% seguros de que lo que acaban de subir a main, a la versión principal, es completamente bien desarrollado, es algo que está completamente testeado, que va a funcionar, que no van a tener problemas, y eso es un desafío muy grande. Entonces ahí es donde se vuelven aún más importantes las microentregas, porque si no hay un equipo especializado solo para testear, y se espera 1 mes o 2 meses para hacer una entrega de un desarrollo gigante,
testear eso, empiezan a salir errores en todos lados y toca empezar a corregir una, una cantidad de componentes y de variables que no, se vuelve inmanejable prácticamente. Crea deuda técnica. Y ese es un problema pesado que hasta daría para hablar en otro podcast. La deuda técnica es algo delicado porque muchas veces las startups, por el hecho de que listo, vamos corriendo, vamos haciendo muchos MVPs, hagamos hagamos el otro. Y claro, como no va tan rápido, muchas veces, eso pasa más que todo en equipos pequeños. Entonces, como van iterando tan rápido, pues el desarrollador o el equipo de desarrolladores no tiene tiempo para hacerlo de la manera más óptima. Entonces, no, y aplica para todo, incluso en diseño. Busca como lo más rápido que se pueda entregar, pero no explota todo su potencial y no se asegura de que, digamos, la forma de crear los layouts y toda la experiencia sea de la manera adecuada, como uno quisiera, o como uno muchas veces ve en las buenas prácticas. Entonces, claro, como uno lo hace rápido, lo va haciendo rápido una y otra vez, pasa un año de hacerlo rápido y resulta que ya después tienen tiempo y encuentra uno ese código espagueti y eso que ni uno mismo se entiende y uno mismo lo escribió. Entonces, ahí es donde ya la aplicación empieza a caerse o no aguanta tantos usuarios al mismo tiempo, cositas así que después eso se traduce en plata. Entonces, por eso es bueno como tener un equilibrio también listo, hagámoslo rápido y ágil, pero tratemos de al menos tener los mínimos de buenas prácticas y al menos lo que decía Juan José, hagamos un testing, al menos tomémonos 1 horita, 2 horitas del equipo para que hagamos un test en la parte de código, en la parte de cómo el usuario percibe nuestra aplicación, el producto, cómo es la sensación del usuario, qué podemos rescatar, qué no, y priorizar. Pero en general, no, como decía Andrea, no los satanicemos, tiene cosas muy buenas y una de ellas es que genera acción. ¿Qué pasa en empresas tradicionales o qué pasa en empresas tradicionales? Tienen un objetivo macro, claro, como es a un año, entonces poco a poco lo van haciendo, pero no se ven resultados tangibles en corto tiempo. Pero con una metodología ágil sí, porque tú tienes un sprint y lo ideal, y casi siempre se cumple, pero pues casi siempre. Entonces, uno en ese sprint tiene que entregar ese producto. Entonces, claro, tú entregas microproductos que al final van construyendo todo tu negocio y cuando menos esperas, en 6 meses tienes unas muy buenas bases de un producto digital. ¿Por qué? Porque cada 2 semanas ibas haciendo entregas específicas de lo que necesitabas cumplir, cosa que no pasa en la empresa tradicional. Y que casi siempre se cumple si es que tus trabajadores, la mayoría no están en Colombia porque tienen como 70 efectivos. Pero, por ejemplo, a mí una vez me pasó con eso que decía Camilo, de pues como que empieza a haber deuda, pues de la rapidez a veces en que uno va, que uno no tiene en cuenta muchas cuestiones. Por ejemplo, yo he trabajado mucho con esos sistemas multiplataforma, es decir, que, digamos, los cambios que yo haga de una plataforma me afectan otras 2 plataformas, ¿cierto? Entonces, son estas plataformas que son así muy integradas. Y claro, yo empecé, bueno, voy a hacer primero como el análisis de si yo cambio esto acá, esto cómo me va a afectar las otras plataformas o los otros stakeholders que tengo funcionando en los otros lados. Si no, es que necesitamos algo para allá, que yo no sé qué. Claro, cuando fuimos a entregar, no, en un lado, errores por todos lados, la información no llegaba como debía llegar, eso después por allá, no, eso fueron como 2 semanas más de trabajo ahí estúpidamente, pues precisamente, ¿cierto? Porque no se tuvo en cuenta los cambios que uno haga de un lado y que afecten cosas tan cruciales como la base de datos, porque de pronto a veces no se tiene en cuenta en esos, pues, al nivel, el cambio, qué tan drástico puede ser. Pues claro, terminan dañando mucha consistencia a nivel de diseño. Eso se puede ver en equipos donde de pronto los departamentos de diseño no son muy fuertes o el diseñador, por ejemplo, no es tan dado a la experiencia en entender pues como estos manejos de datos y de información, donde tú ves que el diseñador tiene una pantalla con 3 campos de información, pero cuando uno va a ver el diseño como tal en la plataforma, hay 70 campos de información que no estaban en el diseño planteado, ¿cierto? Y esas son cosas que no se tienen en cuenta, perdón, diseñadores un poco más visuales, no es que el trabajo esté mal, simplemente que de pronto no tienen la capacidad de afrontar esos retos o no están tan condicionados para enfrentar esos retos de entender el manejo de datos y pues, ya esa parte un poco que es más técnica, por decirlo de alguna forma.
Pero bueno, no sé si alguno quiere dejar como algún comentario respecto a la gente que esté interesada en implementar metodologías ágiles. José al principio habló un poco de las plataformas. Yo en lo personal no... Creo que al final las plataformas van y vienen, ¿cierto? Uno al final lo que necesita es... Hasta un tablero puede ser, ¿cierto? Un tablero donde uno tenga un montón de sticky notes con el backlog y lo que hay que hacer ahorita, lo que vamos a hacer mañana y lo que vamos a hacer la siguiente semana. Para mí eso podría ser suficiente. Pues si a un equipo le sirve, pues es suficiente. Pero creo que no vale la pena de pronto arraigarnos tanto a las plataformas. Algunos, pues algunos product managers, product owners utilizarán las plataformas según su conveniencia, pues que les arrojen métricas, que les ahorre, que les diga cuánto tiempo se tarda el equipo por cada historia, bueno, como todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Hay muchas plataformas. Nosotros, por ejemplo, no utilizamos Jira, sino que utilizamos una que se llama Shortcut. Eso está bastante interesante, tiene muchas funcionalidades y arroja todas esas métricas y todas esas cosas, pero pues a mí en lo personal, lo ideal es que entre menos plataformas tengan, pues mejor, ¿cierto? Y entre más sencillo puedan mantener pues como el stack de tecnologías que se utiliza, pues también creo que es mucho mejor. No sé si también si quieran aportar algo como por esa parte. Yo no uso Jira, yo uso Trello. Hay muchas herramientas realmente, sí, lo que dice Andrés es verdad, hay demasiadas herramientas en las que se puede apoyar la gente, incluso nosotros para proyectos propios de nosotros del 5, muchas veces discutíamos que incluso podría ser más fácil en un Google Docs y ya, y poner las tareas ahí y irlas chequeando. Y bueno, priorizadas lógicamente. Entonces sí, no es muy relevante, solo como para que la gente las tenga presentes y se pueda adaptar fácil a ellas. Eso es también importante, aunque todas son muy similares entre sí. Notion, Monday, ClickUp, casi todo es lo mismo realmente. Bueno, chicos, entonces yo creo que no teniendo más para aportar, obviamente si quieren aprender más de metodologías pues de metodologías ágiles, hay muchos libros muy buenos. Está Design Sprint, que es precisamente en el que se basan casi todas las compañías hoy día. Cualquier compañía en la que vayas siempre te van a preguntar, ¿has utilizado Design Sprint? Pues no, sí, pues aquí solamente haya hecho una sola parte del Design Sprint o algo así. Pues también está lo de Lean y Agile, pues también que son metodologías muy buenas. Son los focos un poco distintos, pero al final el objetivo es el mismo, tratar de sacar el producto pues lo más rápidamente posible. Y ya, eso sería todo por este episodio. Recuerden que pueden mirar los demás episodios que tenemos, donde hablamos pues de tecnología, de emprendimiento. Hace poco pues también tenemos con otros emprendedores que están desarrollando sus startups y que han estado en rondas de inversión y en acelerados muy importantes como en Y Combinator. También hace no mucho lanzamos nuestra incubadora, entonces estamos también ayudando a gestionar proyectos. Pueden seguirnos en las redes sociales para ir viendo cuál es el progreso y cómo van funcionando todos estos proyectos que estamos realizando. Y eso sería todo por este episodio. Los esperamos en el siguiente.